Reflexionar por qué tu vida carece de sentido justo antes de ser condenado a muerte. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más emblemáticas de la literatura del siglo XX, El extranjero, de Albert Camus. Soy Martín Ríos. Y yo soy Tomás Rojas, y bienvenidos a nuestro podcast Buscando el Saber. Este libro fue publicado en 1942, durante el pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y nos presenta a Meursault, un hombre que vive en Argelia y cuya indiferencia ante la vida y la muerte lo convierte en un extranjero en su propia sociedad. Antes de profundizar en la obra, hablaremos un poco sobre el autor. Albert Camus nació en 1913 en Mandovi, Argelia, entonces una colonia francesa. Camus fue un filósofo, escritor y periodista conocido por su filosofía del absurdo, que sostiene que la vida carece de sentido inherente y que los seres humanos deben encontrar su propio propósito en un mundo indiferente. Camus también participó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y fue un editor del periódico clandestino Combat. En 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura por su reflexión sobre la condición humana y por su contribución importante en la literatura. Ahora volvamos al extranjero. La historia se divide en dos partes. En la primera parte conocemos a Meursault, que recibe la muerte de su madre en el capítulo 1. La novela comienza con la famosa frase "hoy ha muerto mamá", o quizás ayer, no lo sé. Esta primera fase nos da una idea clara del carácter de Meursault y de la indiferencia y su desconexión. Su reacción es fría y distante, y es el primer indicio de su carácter indiferente. En el capítulo 2, Meursault regresa a su vida cotidiana en Argelia, conoce a Mary y comienza una relación con ella. Su falta de emoción continúa siendo evidente. Mary se sorprende al enterarse de la muerte de la madre de Meursault y de la reacción de él, ya que él no siente ninguna tristeza. En el capítulo 3, Meursault se encuentra con su vecino Raymond o Raimundo, dependiendo de la editoría y que lo compres o lo leas, o la página. Tiene diferentes nombres, pero llamémoslo Raymond. Este le pide ayuda para escribir una carta a su amante. Este capítulo muestra cómo Meursault se involucra en situaciones sin realmente preocuparse por las consecuencias. El capítulo 4 es crucial, ya que Meursault y Raymond tienen un altercado con el hermano del amante de Raymond. Este capítulo culmina en el capítulo 5, donde Meursault se enfrasca en una pelea con un árabe y lo mata en la playa, y este acto más parece impulsado por el calor del sol que por otro motivo racional. Pasando a la segunda parte, el capítulo 1 se centra en el arresto de Meursault y el inicio de su juicio. Aquí, su indiferencia ante la muerte de su madre se convierte en un punto central del caso. A veces, en muchas partes del libro, nos muestra que es mucho más importante la indiferencia que sintió ante la muerte de su madre que el mismo acto de matar a la persona en la playa. Y en el capítulo 2 de la segunda parte, el juicio continúa y se hace evidente que Meursault está siendo juzgado tanto por su crimen como por su carácter. Su falta de arrepentimiento y emoción lo condenan, ya que en los interrogatorios el juez se muestra sorprendido y frustrado ante la indiferencia de Meursault, y en un intento por comprenderlo le muestra un crucifijo, pero este no le importa. Después de esto lo apodan Monsieur Anticristo. Cabe aclarar que a Meursault, al ser tan indiferente ante la vida, él no creía en ninguna cosa, o sea que era un ateo. El capítulo 3 muestra el veredicto y la sentencia de muerte de Meursault. En el capítulo 4, él reflexiona sobre su vida y su destino. Y en el capítulo 5, finalmente acepta su destino con una especie de paz interior. Ahora hablemos de las reflexiones del personaje principal. Meursault es un personaje que vive en el presente sin preocuparse por el pasado o el futuro. Su indiferencia ante la vida y la muerte refleja la filosofía del absurdo de Camus. Meursault no busca un propósito ni un significado en la vida. Simplemente acepta la realidad tal y como es y vive su vida así nada más, sin preocuparse por nada. Simplemente es algo lineal para él, sin mayor propósito, sin nada. Esta actitud se ve claramente en su reacción a la muerte de su madre y sobre todo en la relación con Mary. No siente la necesidad de justificar sus acciones o emociones. Para él, la vida es una serie de momentos sin un propósito mayor. Y al final del libro, Meursault encuentra una especie de libertad al aceptar la falta de sentido de la vida. Esta situación le permite enfrentar su muerte con tranquilidad, sin miedo ni arrepentimiento. En resumen, El extranjero no es solamente una exploración del absurdo y la indiferencia, sino
también una reflexión sobre la condición humana en un mundo marcado por la guerra y la colonización. Pero ahora te pregunto, Tomás, ¿qué opinas tú acerca de este libro? Ahora creo que es importante conocer un poco acerca de nuestras opiniones acerca del libro y esta novela, aunque nos pueda parecer chocante, porque las acciones que toma el personaje son bastante crudas, la verdad, también es una invitación a cuestionar nuestras propias vidas y convicciones, ya que casi siempre aceptamos sin pensarlas mucho, y en lo personal me gusta mucho como Albert Camus explora todos estos temas, como la indiferencia, la búsqueda del sentido de la vida, en un mundo que en ese entonces carecía de todo esto. Porque si nos vamos al contexto histórico, podemos darnos cuenta de que esta historia se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, que en ese entonces el mundo estaba devastado. Entonces este libro es una representación clara de todos estos valores, de estos valores que no existían en este mundo. Pero una vez que leíste esto, ¿tú aprendiste algo más allá de lo que sabías? ¿Te sentiste identificado con algo que decía el libro? En realidad, ¿es algo que te ha llamado la atención y te gustó verdaderamente? Y creo que también podemos reflexionar acerca de los valores morales de Meursault, porque la moralidad es un poco subjetiva y podemos ver que Meursault era bastante honesto y auténtico, de que es un personaje que vive de manera auténtica y honesta toda su vida. No finge emociones que no siente y no se conforma con expectativas sociales. Esta autenticidad puede considerarse un valor moral en sí mismo, ya que Meursault no engaña a los demás ni a sí mismo. Pero sin embargo, su indiferencia hacia los eventos importantes en su vida, como la muerte de su madre y su propia condena, puede interpretarse como la falta de valores morales tradicionales, ya que no muestran ni compasión ni empatía, lo que hace parecer insensible o amoral a los ojos de la sociedad. Pero Meursault también rechaza la hipocresía y las convicciones sociales porque las considera absurdas. Por ejemplo, no ve la necesidad de llorar en un funeral de su madre solo porque se espera que lo haga. Este rechazo puede ser visto como un valor moral en el sentido de que Meursault se niega a participar en lo que él lo considera falsedades. Y de la perspectiva de la filosofía del absurdo de Camus, Meursault acepta el sentido inherente de la vida y vive de acuerdo con esta comprensión. Esta aceptación puede ser vista como un valor moral, pero en el contexto del pensamiento existencialista, donde la autenticidad y la aceptación son en realidad fundamentales. Entonces, como un resumen, Meursault tiene su propio conjunto de valores morales, aunque no se alinean con los valores tradicionales. Su autenticidad, como el rechazo, la aceptación del absurdo, son aspectos que pueden considerarse valores morales desde una perspectiva existencialista. Sin embargo, su falta de empatía y la compasión lo hacen parecer amoral a los ojos de la sociedad convencional. A mí me pareció bastante interesante el libro y una manera interesante de ver la realidad de la existencia, y más que la existencia, sino cómo la gente nos percibe a nosotros, porque cosas como la muerte de la madre de Meursault, éticamente no es correcto, pero moralmente para él es correcto. O sea, si a él no le parece que tiene que expresar sus sentimientos o no es de gran importancia, bueno, es cosa de él. En realidad, cada uno tiene una opinión y que la moral de cada uno es como se dice, es de uno mismo. Acerca de si me hace reflexionar de la existencia humana, tendría que pensar un poco más, porque si una pregunta tan profunda, creo que no podría encontrar todavía bien la respuesta, pero yo creo que sí. En realidad nos hace pensar y reflexionar, aunque sea un poco, y yo creo que a todos, aunque sea un poco, nos hace reflexionar este libro de por qué cómo el mundo nos ve, o la existencia humana, como dijiste tú. Si podemos considerar que la existencia humana, de cómo vivimos un mundo diferente. Bueno, la verdad me cuesta captar esta pregunta, no, siéndote sincero, es difícil de responder, pero
yéndonos a otro lado, a otro punto que es importante, acerca de hechos importantes que suceden en este libro. No sé si tú encuentras que hay más hitos importantes. No sé, con el capítulo 1 tenemos sí o sí la muerte de su madre, que con eso se empieza, con eso nos crea por lo menos una vista inicial de cómo nuestro personaje principal. Después tenemos a Raymond, después tenemos a Mary, la indiferencia de Mary. No sé si encuentra algún otro hecho importante que nos marca algo ahí en el libro. Sí, no, sí, realmente, como lo vemos en el libro, eso es bastante como nocivo, o sea, se siente y se ve y se nota en la actitud de Mersol, en la trama, y vemos que realmente es para eso nomás que quería Mersol a Mary. Pero también no te puedes olvidar de que un hecho importante es la llegada del sacerdote, creo, si no me equivoco, a la prisión o al donde estaba Mersol cuando estaba arrestado. Que no sé si te acuerdas bien del libro, pero en la parte él le molesta totalmente la llegada de él por el mismo problema de cuando asesinó al árabe, el problema del calor y el sol. Creo que para él el sol era una cosa así devastadora. En realidad es algo que a él creo le molestaba totalmente, y como digo, cuando llegó el sacerdote, como que realmente él no quería que él fuera y le daba lo mismo lo que estaba diciendo él. En realidad lo que a él le molestaba era el sol, o sea, no quería ver el sol. Pero igual, no sé si tú sientes que eso está bien, ¿realmente es correcto eso? O sea, si te molesta algo y te da lo mismo, ¿es correcto eso lo que hizo Mersol? ¿Tú opinas como harías lo mismo o no harías eso? En el caso como imaginario, de hacer cosas ciertas, empieza a hablar de que tenías que arrepentir de tus decisiones, de tu vida, que compartes con Mersol. Perdón la interrupción, pero es que aquí podemos ver visiones totalmente opuestas. O sea, en un caso dices, o con bipolaridad, porque en un caso dices, no, sí, yo no haría esto que hace Mersol porque está mal, porque hay que tratar a la gente como con respeto. Bueno, con esto terminamos. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que animen a leer o a releer El extranjero. Gracias por acompañarnos a Buscando Saber. Hasta la próxima. Utilizó como gases